say, what would they do? Would it be trouble if they knew? I'm trying hard to make you see all that you are is all that I need. I know that it's a secret, and I gotta keep it, but I want the lights on. Yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on. I know that it's a secret, and I gotta keep it, but I want the lights on. Yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on. Leave the lights on, leave the lights on. Lights on, lights on. We're in the dark, it's getting late. You should always wait for me. Les doy un saludo de bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento, estudiantes, médicos generales, residentes, especialistas y demás profesionales de la salud, así como a nuestros ponentes de la jornada de hoy, y a nuestras instituciones vinculadas, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACMI, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, ASONEUMOCITO, la Gobernación de Santander, Roche, Janssen, Bayer, Bristol Myers y Abbott. Es un placer contar con su asistencia en la jornada de hoy, que es nuestro tercer día del simposio web de actualización en hipertensión pulmonar y cáncer de pulmón, organizado por el Grupo de Investigación MEDITA, que se encuentra dentro del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander, de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Mi nombre es María Angélica Chacón Manosalva, yo soy estudiante de último semestre de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, soy auxiliar y miembro del Grupo de Investigación MEDITA y hago parte del comité de organización de este evento. Les recordamos a todos los participantes que esta transmisión quedará disponible en nuestro canal de YouTube Investigación MEDITA y allí podrán encontrar también las transmisiones de las 2 sesiones anteriores acerca de hipertensión pulmonar. Daremos inicio al módulo de cáncer de pulmón, por lo cual se llevarán a cabo 3 conferencias. En primer lugar, contaremos con la presencia de la doctora Claudia Uribe, con su charla acerca de la epidemiología del cáncer de pulmón en Colombia, Santander y el área metropolitana de Bucaramanga. Posteriormente, continuaremos con la doctora Lucía Viola, quien nos hablará sobre el abordaje general y diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Y finalizaremos con la doctora Liliana Arias, quien nos orientará con la evaluación del nódulo pulmonar y la función de la tomografía axial computarizada. Adicionalmente, haremos una pequeña presentación de algunos trabajos de investigación del Grupo MEDITA dentro de la línea de cáncer de pulmón. Ya con esta breve introducción, daremos inicio a la primera conferencia. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Janet Uribe Pérez. Ella es médica y cirujana y especialista en patología de la Universidad Industrial de Santander, subespecialista en dermatopatología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación médica de la Universidad de Barcelona. Es docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la Facultad de Ciencias de la Salud, con participación en la formación de estudiantes de pregrado en medicina y de posgrado en dermatología. Es directora del proyecto de registro poblacional de Bucaramanga, perteneciendo al grupo de estudio genético de enfermedades complejas de la UNAP en la línea de cáncer.
y fue designada como entrenadora experta y miembro activo del equipo de formación y apoyo de los registros de cáncer de América Latina. La doctora Claudia nos hablará acerca de la epidemiología del cáncer de pulmón en Colombia, Santander y el área metropolitana de Bucaramanga, con una charla de duración de 20 minutos. Doctora Claudia, bienvenida. Muy buenas noches a todos los asistentes a este encuentro. Quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes parte de nuestro trabajo de 20 años en el Registro Poblacional de Cáncer del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué tanto nuestra población se enferma de cáncer? Y especialmente de cáncer de pulmón. Es muy importante conocer las cifras epidemiológicas de las enfermedades, en este caso de cáncer de pulmón, porque con ello podemos incentivar la investigación, pero sobre todo ser soporte para la toma de decisiones en la política pública. La conferencia de hoy estará dividida en 3 partes, comenzando por una breve descripción de la forma como se obtienen los datos y que da validez a los datos que presentaré el día de hoy. Abordaré también la problemática del cáncer a nivel mundial, ubicando al cáncer de pulmón en este contexto, y finalmente presentaré un panorama de lo que ocurre con esta patología en nuestra región. En el mundo, los datos validados y confiables de cáncer pueden ser consultados en la página del Observatorio Global de Cáncer. Esta es una iniciativa de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer que hace parte de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización, esta institución, esta Agencia Internacional de Investigación lleva ya funcionando 55 años con el trabajo constante de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer. A esta Asociación Internacional de Registros de Cáncer pertenecen más de 400 registros poblacionales de cáncer en el mundo, pero la realidad es que el número de registros poblacionales de cáncer en el mundo supera los 700. Desafortunadamente, solo está cubierta el 21% de la población mundial. En Colombia existen 6 registros poblacionales de cáncer, 4 de los cuales son de alta calidad dentro de los parámetros que ha establecido la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer. Y el Registro Poblacional de Cáncer del área metropolitana de Bucaramanga hace parte de ellos. Como pueden ver en esta imagen, observamos que hay diferentes tipos de registros poblacionales de cáncer, algunos con cubrimiento nacional como en Norteamérica y algunos países de Europa, otros regionales con zonas muy establecidas, como es el caso de Colombia, y como pueden darse cuenta en África, pues hay solamente notificaciones de casos de cáncer y ausencia en la mayor parte de ellos. ¿No se están compartiendo? Discúlpenme que me están diciendo que no se comparte la pantalla. ¿Me quieren por favor confirmar si ya está la pantalla compartida? Sí, qué pena, teníamos un problema técnico con la pantalla. Ya, doctora, ya están las diapositivas al aire. Gracias. Aquí les muestro la página que ustedes van a encontrar cuando accedan al Observatorio Global de Cáncer. Es una página muy amigable, de acceso libre, donde pueden obtener los datos de cáncer actualizados
de cualquier parte del mundo que pertenezca a esta Asociación Internacional de Cáncer y dentro de esos, por supuesto, pueden encontrar los datos de Colombia. Los invito para que visiten la página. Como ya mencioné anteriormente, en Colombia están en funcionamiento 6 registros poblacionales de cáncer, siendo el primero de ellos el Registro Poblacional de Cáncer de Cali, quien lleva ya 58 años de funcionamiento, y nosotros que fuimos organizados en el año 2000, este año cumplimos 20 años de estar aportando datos para el conocimiento de la problemática en nuestra región. Los otros sitios o las otras ciudades que están beneficiadas por esta iniciativa son las ciudades de Pasto, Manizales, Barranquilla y el departamento de Antioquia. Como registros poblacionales de cáncer, nosotros pertenecemos. ¿Otra vez se perdieron? Perdón. Todos los registros poblacionales de cáncer hacemos parte del Observatorio Nacional de Cáncer, liderado por el Instituto Nacional de Cancerología en unión con el Ministerio de Salud y la Protección Social. Por lo tanto, los datos que hoy voy a compartir con ustedes son datos de alta calidad y avalados por instituciones nacionales e internacionales. Con relación al problema mundial de cáncer, en cifras, como pueden darse cuenta, Colombia está con unas cifras de tasas intermedias entre 138 y 183 casos por 100.000 habitantes, lo que lo ubica muy por debajo de algunos países en Norteamérica, en Europa y en Oceanía. Teniendo en cuenta estas cifras globales, pero ya por cáncer de pulmón, podemos darnos cuenta que para los hombres el cáncer de pulmón a nivel mundial, sobre todo para Colombia, pues está en cifras intermedias con unas tasas de incidencia entre 9.5 y 17 casos por 100.000 habitantes, muy por debajo de las cifras que están reportando países, algunos países de Europa y en Asia, que están por cifras más altas de 41 casos por 100.000 habitantes. Con relación a las mujeres, estamos observando que en ellas las cifras en Colombia están alrededor de entre 6.3 y 10 casos por 100.000 habitantes mujeres, también muy por debajo de algunas cifras en Norteamérica, algunos países de Europa y Asia, donde encontramos más de 18 casos por 100.000 habitantes. Esto nos lleva a decir que lo que se espera es que 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres desarrollen cáncer durante su vida y 1 de cada 6 mujeres y 1 de cada 8 hombres mueran por esta enfermedad. Para el año 2018 se estimó un número de casos nuevos de cáncer de 18 millones, concentrándose casi un 50% en Asia y un 21% en América. De estos casos, el 16.6% corresponden a casos de cáncer de pulmón. Para ese mismo año, se estimó un número de muertes de cáncer de 9.6 millones, ocurriendo un alto porcentaje, el 57.3% en Asia y el 14% en América. De todos estos casos de cáncer, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar
con un 18.4% de los casos. En esta imagen vemos la importancia a nivel mundial del cáncer, tanto en hombres como en las mujeres, y observamos que en las mujeres el cáncer de pulmón ocupa el tercer lugar en casos nuevos y el segundo lugar como causa de muerte. Para los hombres, tanto en incidencia como en mortalidad, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar. Para Colombia, con una población estimada alrededor de 50 millones de personas, para el año 2018 se diagnosticaron 101.893 casos de cáncer de todas las localizaciones y 46.000 casos de muertes por cáncer. Estos casos globalmente distribuidos por sexo nos muestran alrededor de un 6.8% de cáncer de pulmón, lo que lo lleva a hacer que ocupe el cuarto lugar. Y en mujeres ocupa el séptimo lugar con el 5% de los casos. Si comparamos los casos nuevos con los casos de muertes por cáncer de pulmón en esta gráfica, vemos cómo la diferencia entre el número de casos relativamente es muy estrecha y esta realidad es muy distinta a lo que ocurre con cáncer de próstata, por ejemplo, o cáncer de colon y recto. Esto nos lleva entonces a hablar de la letalidad de este tumor. Lo mismo encontramos en las mujeres. Observamos, por ejemplo, los casos de cáncer de glándula mamaria, los casos de cáncer de colon y recto, de tiroides, con una mayor diferencia, a diferencia del cáncer de pulmón, donde las cifras son muy cercanas, hablándonos de la gran letalidad de este tipo de lesión. ¿Qué ha ocurrido con el cáncer con el paso del tiempo? Con base en lo que ha reportado el Registro Poblacional de Cáncer de Cali, que lleva 58 años de funcionamiento, desde 1983 hasta el 2013, hemos observado que tanto para hombres como para mujeres las cifras tienen una tendencia muy importante al aumento, lo que asegura y es demostrado también por la Organización Mundial de la Salud en las proyecciones hacia el año 2040, que los casos para Colombia van a continuar en un aumento muy importante, tanto para hombres como para mujeres. En la actualidad, están reportados para el año 2018 en Colombia 5.856 casos de cáncer de pulmón y esperamos para el año 2040 un aproximado de 12.498 casos. En el área metropolitana de Bucaramanga funciona el Registro Poblacional de Cáncer del área metropolitana desde hace 20 años. Bucaramanga tiene en la actualidad una población cercana a 1.200.000 habitantes, con una distribución de población mucho mayor hacia la parte media de la vida, lo que nos dice que en años futuros la población mayor de 60 años irá al aumento. Con eso podemos predecir un poco cómo será la problemática de cáncer en la población con los años. Por eso esperamos siempre que esto esté en aumento y tiene que ver con los casos de estómago, cáncer de glándula mamaria, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto y por supuesto de cáncer de pulmón. Para nosotros, el cáncer de pulmón ocupa en los hombres el quinto lugar después del cáncer de próstata, estómago, colon y recto.
Y en las mujeres ocupa un noveno lugar después de un número muy importante de casos de glándula mamaria, cáncer de tiroides y cáncer de colon y recto. Cuando distribuimos esa cantidad de casos por grupos de edad, vemos que comienzan realmente los diagnósticos a partir de los 40 años. Nosotros hemos registrado en nuestra población 3 casos en personas menores de 40, entre los 30 y los 40 años, pero vemos que la mayor parte de los casos van a estar entre los pacientes mayores de 60 años, con un aumento progresivo a lo largo de la vida. En esta imagen podemos comparar cómo es el aumento a lo largo de la vida, tanto en hombres como en mujeres. Lo que quiero mostrarles con esta imagen es que, a pesar de que si nos comparamos con otras regiones del mundo y regiones cercanas como Argentina, Brasil, donde la problemática es muchísimo mayor, con 38 casos por 100.000 habitantes en Canadá, 27 casos por 100.000 habitantes en Argentina, en los hombres, para nosotros, en general, estamos diagnosticando menos de 10 casos por 100.000 habitantes en hombres y alrededor de 5 casos por 100.000 habitantes en mujeres. Somos una región donde la tasa de incidencia es un poco menor comparada con otras regiones del país, como la zona cafetera, pero eso no quiere decir que no tengamos que preocuparnos por los casos de cáncer de las personas residentes en Bucaramanga, porque estamos diagnosticando alrededor de 2 casos nuevos de cáncer de pulmón cada semana. Para reflexionar, les dejo estas ideas. La problemática de cáncer a nivel mundial está en constante aumento. Igual ocurre con el cáncer de pulmón. Si tenemos en cuenta que hay muchos factores que pueden ser modificables, hay mucho por hacer. No así, por ejemplo, con el cáncer gástrico, que ha ido en una disminución paulatina. El cáncer de pulmón es una causa muy importante de mortalidad en el mundo, ocupando el primer lugar de mortalidad, y en Colombia solo es superada por el cáncer de estómago, y es una causa muy importante en las personas mayores de 40 años, con un aumento constante a lo largo de la vida. Por lo tanto, nuestra población objeto, tanto de diagnóstico como de vigilancia, debe estar incluso un poco antes de esta edad. Y muy importante para tener en cuenta la alta letalidad, que está vinculada a muchos factores, entre ellos el comportamiento biológico de esa enfermedad, pero también pues el diagnóstico tardío que estamos haciendo, no solamente en Bucaramanga, sino en todo el mundo. A través del software Cantrix 5 hemos generado muchas de las imágenes de esta presentación. Este es un software que manejamos los registros poblacionales de cáncer en el mundo, y que es una donación de la Organización Mundial de la Salud a través de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer. Muchas gracias. Doctora Claudia, muchísimas gracias por su ponencia, fue muy oportuno y muy enriquecedor. Le agradecemos en verdad su participación en este simposio. Ahora le daremos la bienvenida a la doctora Lucía Carolina Viola. La doctora Lucía es médico general de la Universidad del Sinú de Cartagena, especialista en medicina interna y especialista en neumología de la Universidad de La Sabana, jefe del Servicio de Oncología Torácica de la Fundación Neumológica Colombiana y es coordinadora del Programa de Detección Temprana de la Fundación Neumológica Colombiana.
La doctora Lucía nos acompañará en su conferencia acerca del abordaje general y diagnóstico temprano del cáncer de pulmón con una duración de 20 minutos. Bienvenida, doctora, le damos la palabra. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Les agradezco inmensamente su invitación, a todos los patrocinadores y al grupo eh, de expositores expertos en cada uno de los temas. Me parece, me honra mucho, me honra mucho estar dentro de ese selecto grupo de invitados. Bueno, vamos a hacer una presentación corta de eso que la doctora nos acaba de mencionar. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, mis credenciales, y vamos a hablar, como lo comentaba previamente la doctora, del abordaje general y del diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Eh, Esto es una charla que ha sido patrocinada por Productos Roche. Sin embargo, ellos, pues toda la información y las opiniones expresadas en la presentación son propiedad y responsabilidad de mi persona. Este es el contenido de la presentación. Me dicen que no está saliendo la pantalla, pero ya lo arreglamos. Listo. Bueno, entonces, bueno, estos son los contenidos de la charla. El abordaje del paciente con sospecha de cáncer de pulmón. Dentro de esto tendremos dos escenarios que serán el paciente que tiene síntomas y los pacientes que son candidatos a detección temprana. Y en cuanto a diagnóstico temprano, ya vamos a hablar de la definición de la población de riesgo, cómo se hace la detección temprana y la importancia de la enfermedad respiratoria en la detección temprana. Particularmente vamos a hablar de POC. Términos importantes en cuanto al paciente sintomático. Importante saber si el paciente tiene unos síntomas consistentes, si son síntomas persistentes, si la sospecha cada vez va en aumento, cuando no hay duda del diagnóstico, si es urgente o muy urgente. Entonces, cada uno de estos términos, ¿qué quiere decir o a qué hace referencia? El cuadro clínico consistente es una serie de síntomas que hacen pensar que algo no va bien en el paciente, sobre todo en quien tiene riesgo de tener un tumor maligno del pulmón. Por ejemplo, un paciente que lleva mucho tiempo tosiendo, que no se mejora a pesar de la medicación usual. Y de ahí pasamos a un término que es la persistencia de los síntomas, y es precisamente esto: el estar enfermo durante un periodo de tiempo más prolongado, no tener la respuesta esperada a la medicación usualmente utilizada en el manejo de algún síntoma respiratorio, o por ejemplo, tener pérdida de peso de manera constante durante un periodo de tiempo sostenido, tener tos o hemoptisis de manera constante durante un tiempo sostenido. Y definitivamente hay síntomas que hacen pensar en el aumento de la sospecha diagnóstica, que básicamente son conjugar varios de esos síntomas, o sea, que confluyan algunos de ellos y que cada vez la presentación clínica o el conjunto de manifestaciones clínicas nos hagan pensar que definitivamente algo no va bien con el paciente. Cuando no hay duda en el diagnóstico, por ejemplo, cuando tenemos
alguna confirmación, generalmente por histopatología, de la presencia de malignidad. Un lavado broncoalveolar positivo para malignidad, un cepillado bronquial positivo para malignidad en broncoscopia, por ejemplo, una citología de esputo, que es un método diagnóstico mucho menos utilizado en la actualidad, que informe malignidad o alta sospecha de malignidad, haría pensar sin duda de que existe una mayor probabilidad de un cáncer en un paciente con factores de riesgo. El paciente, y estos dos últimos términos, que son urgente y muy urgente, son dos situaciones clínicas bien particulares. El término urgente hace referencia a que existe una condición clínica que hace necesario que ese paciente sea valorado de manera prioritaria por un médico especialista en un periodo de tiempo que no supere las 2 semanas. Y muy urgente quiere decir que ese paciente necesita la atención cuanto antes. ¿Qué puede ser una situación urgente? La expectoración diaria de aspecto hemoptoico, la sensación de disnea que va en aumento, el estridor inspiratorio en los tumores de vía aérea central, etc. Y muy urgente, definitivamente, el compromiso, la falla respiratoria por tumores de la vía aérea central, la hemoptisis masiva. Básicamente esas son las situaciones que mayor representan una necesidad de atención cuanto antes en un paciente con cáncer de pulmón. Porque es importante tener en cuenta los síntomas de cáncer al diagnóstico, porque generalmente los síntomas se asocian con diferencias en el pronóstico de los pacientes. Entonces, el síntoma más frecuente que tienen las personas que tienen un tumor maligno del pulmón es la tos, ¿sí? Y esto es una publicación de Tórax del 2018, donde el grupo de investigadores lo que querían era saber cuál era la presentación clínica del cáncer que favorecía o empeoraba el pronóstico. Entonces, compararon todo contra tos, porque tos es lo que la mayoría de los pacientes tienen. Entonces, tos contra una radiografía de tórax anormal, tos contra hemoptisis, contra tos y hemoptisis, neumonía posobstructiva, síndrome broncoobstructivo, pérdida de peso, síntomas sistémicos, diaforesis, fiebre, etcétera, dolor torácico, tos y síndrome broncoobstructivo, síntomas neurológicos, la combinación de otros síntomas diferentes a los que les he mencionado anteriormente y algunos otros que no estaban especificados. Entonces, ¿qué encontraron? Que la sobrevida global media de todos estos casos, que llegaron a ser casi 4.000 casos, fue de 183 días. ¿Quiénes vivieron más tiempo? Quienes tenían tos, quienes tenían hemoptisis o quienes tenían tos y hemoptisis y sobreinfección, es decir, neumonía posobstructiva, que es lo que ustedes me mencionaba ahí como LRTI. Y la conclusión final o la discusión en el artículo básicamente menciona que muy seguramente la presentación clínica, un paciente que consulta porque tiene síntomas de manera persistente o porque se presenta con hemoptisis al diagnóstico, seguramente va a ser un paciente que va a necesitar intervenciones, digamos, más agresivas para tratar la enfermedad que un paciente que poco siente, que de pronto se pierde el seguimiento, etc. Bueno, ya vamos a hablar del screening. Entonces, ¿qué quiere decir cribado? Que es la traducción de la palabra screening. Básicamente esto tiene un significado y es la acción de examinar un grupo de personas para saber qué personas están sanas de aquellas que padecen una enfermedad que aún no ha sido diagnosticada o quienes se encuentran en un alto riesgo de tenerlo. Entonces, ¿en qué enfermedades hacemos cribado de screening? En cáncer de mama, en cáncer de próstata, en cáncer de cuello uterino, etc. En pulmón, hasta hace algún tiempo, el screening no se conocía cuál era la mejor forma de hacer screening en personas de alto riesgo para cáncer de pulmón, pero desde hace más o menos unos 20 años, con una serie de publicaciones que les voy a mencionar más adelante, se
se definen unos criterios específicos para saber cuál es la población en riesgo de tener cáncer de pulmón y seguramente en esa población ser mucho más agresivos digamos que en hacer exámenes tempranamente que permitan identificar nódulos pulmonares sospechosos que en alguna población llegaran a ser cáncer. ¿Cuál es la finalidad de hacer screening? ¿A qué debe llevar el screening? A una reducción de la mortalidad. Lo que pasa es que a veces el curso natural de la enfermedad, que en pulmón suele ser bastante agresivo, el screening no permite identificar o modificar este curso natural. Creo que en cuanto a pulmón hay que hacer un esfuerzo un poco superior al que toca hacer en otro tipo de enfermedades en las que hacemos screening. Y hay una cosa importante que es la mortalidad específica por la enfermedad, que es el número de muertes por cáncer que se relacionan con el número de individuos que se llevaron a detección temprana o screening. ¿Cuáles son los objetivos del screening en cualquier enfermedad? ¿Sí? Que lleve a una mejoría de los resultados, que la validación, que exista una validación científica de que esa prueba que uno va a aplicar realmente sirva para hacer el cribado del screening, y esto va a depender de la sensibilidad y de la especificidad de la prueba, que genere un bajo riesgo para la población a la que se expone al screening, que sea reproducible, o sea, que se pueda hacer en muchas personas, que tenga un fácil acceso y sobre todo que sea una intervención costo efectiva. Entonces, esto es el PLCO, es una publicación de hace muchos años en la que se hizo radiografía de tórax contra citología, en algunos pacientes se hizo citología de esputo en población con una mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón en una corte muy grande de Estados Unidos, que era esta corte del PLCO. Ellos que vieron que no había una reducción significativa en esta gráfica que ustedes ven ahí, no había una reducción de la mortalidad relacionada con cáncer de pulmón en quienes eran llevados a screening con radiografía de tórax. Por lo tanto, la radiografía de tórax no es una prueba diagnóstica que sirva para hacer detección temprana de cáncer de pulmón. ¿Qué pasó? Ahorita yo les voy a mostrar lo que hicieron con el NLST, que es una situación, pues, es un trabajo mucho más estructurado, donde se incluyeron unos pacientes que tenían un riesgo similar a la corte que se incluyó en el PLCO, y un análisis que se hizo posteriormente a la publicación inicial confirmó que los sujetos con criterios que cumplían criterios para ser incluidos en el NLST escaparon al screening con radiografía. O sea, la radiografía no sirvió en ellos, pero si se les hubiera hecho un TAC de tórax de baja dosis, seguramente se hubieran podido salvar algunas vidas. Entonces, hay una situación bien clara que se ha definido y que se ha ido afinando con el paso del tiempo, y es la población de alto riesgo. Es decir, en cáncer de pulmón, ¿cuál es la población que debe ser llevada a detección temprana con TAC de tórax de baja dosis? Los pacientes que tienen una edad mayor a 50 años, el índice paquete año de 20 o más, y que hayan dejado de fumar en los 15 años anteriores. El índice paquete año es un índice, como su nombre lo dice, que se calcula teniendo en cuenta el número de paquetes de cigarrillo fumados cada día multiplicado por el número de años del hábito. Y la idea de determinar con estos criterios o caracterizar esta población es encontrar la mayor cantidad de individuos que sean candidatos a curación con cáncer de pulmón. Estos criterios han venido cambiando de manera importante durante el tiempo porque digamos que la evidencia ha ido mostrando que hay que ser un poco más estrictos en la selección de la población. Entonces, hay otros factores de riesgo que se tienen en cuenta y que caracterizan, o por ejemplo para el NCCN, que es una sociedad que tiene guías de tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón. Ellos tienen unos grupos diferentes a lo que ya les mostré. Ellos tienen un grupo 2 en el que incluyen población que no ha fumado tanto, pero que tiene otras exposiciones consistentes y que constituyen un factor de riesgo para tener tumores malignos, que básicamente son el antecedente de haber tenido cáncer de pulmón
o cualquier otro cáncer que se relacione con el consumo de cigarrillo, como son, por ejemplo, el cáncer de vejiga y el cáncer de cabeza y cuello no asociado a BPH, así como los pacientes que han recibido tratamiento con radioterapia en el tórax por otros tumores, como por ejemplo mama, linfomas, etc. La exposición ocupacional a arsénico, a cromo, asbestos, níquel, a todas estas sustancias que ustedes ven aquí también constituye un factor de riesgo. El humo de biomasa por sí solo ha sido un poco difícil establecer qué tan consistente tiene que ser la exposición a biomasa para considerarlo como un factor de riesgo único para cáncer de pulmón, y eso todavía en nuestra población no está claro. La exposición residencial a radón, el radón es una sustancia que es de obligatoria medición en algunos países del mundo como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y sale de las minas y de la tierra donde se trabaja, donde se extraen materiales, como por ejemplo muy cerca de las minas de carbón. Seguramente aquí tenemos un montón de radón y no sabemos porque nadie lo tiene que medir. En Colombia la medición del radón no hay una ley que obligue a su estricta medición. La historia familiar en primer grado de cáncer de pulmón y tener enfermedades respiratorias como EPOC por tabaco, sobre todo el que tiene enfisema y la fibrosis pulmonar. Entonces, todos estos son los ensayos clínicos donde se ha incluido población con alto riesgo para cáncer de pulmón para hacer TAC de tórax de baja dosis. Los dos que están en rojo son estudios que no han tenido resultados positivos, o sea, que han sido negativos y que han llegado a la conclusión de que la detección temprana no sirve con TAC de baja dosis. ¿Qué es lo primero que tenemos grande de detección temprana? Este es el NLST, es un ensayo clínico que se publicó en el 2011 en el New England Journal of Medicine. Básicamente incluyeron una cantidad de personas, más de 50,000 individuos, aleatorizados a recibir radiografía de tórax o TAC de tórax de baja dosis. Este era el rango de edad que se tenía en cuenta. El IPA debía ser superior a 30, la cesación inferior a 15 años, 3 rondas de intervenciones, es decir, 3 tomas de TAC de tórax de baja dosis con un intervalo de 1 año. Adherencia al protocolo en ambos grupos del 95 y del 93%, es decir, cumplían los criterios de inclusión. Y cómo fueron los métodos diagnósticos mediante los cuales se determinó que esos que encontraban anormal en la imagen de la tomografía de baja dosis sí correspondía a un tumor maligno o no correspondía a un tumor maligno. Fíjense la cantidad de intervenciones como toracotomía, toracoscopia, mediastinoscopia, intervenciones endoscópicas, broncoscopia, aspiración con aguja fina, procedimientos no invasivos, y toda esta cantidad de pacientes tuvieron una muy baja tasa de complicaciones. La reducción en la mortalidad por cáncer de pulmón fue del 20%, aquí lo vemos en la gráfica, y la reducción de la mortalidad por cualquier causa diferente a cáncer de pulmón fue del 6.7%. Y hubo una proporción importante de falsos positivos de la totalidad de pacientes que fueron llevados a procedimientos invasivos por hallazgos anormales en la imagen de la tomografía de tórax de baja dosis. Un porcentaje muy importante, cerca del 90%, no tenían cáncer. Bueno, aquí tenemos los datos del Nelson, que es un ensayo que se publicó este año también en el New England Journal of Medicine, y básicamente lo que hizo fue tener en cuenta unos criterios de inclusión muy similares a los del NLST, pero en esta población hubo una menor proporción de sujetos incluidos. La adherencia al protocolo fue similar, superior al 90%, y básicamente lo que hicieron fue TAC de tórax de baja dosis o no hacer nada. Aquí no hicieron ni radiografía, no, aquí no hicieron nada, solo TAC de tórax versus nada, no hacer screening. Y se encontró una reducción de la mortalidad importante, y hubo una gran cantidad de tumores. Fíjense que esto que está aquí abajo en la tablita, en la tabla número 3, es la proporción de pacientes que se diagnosticaron en estadios tempranos, y aproximadamente un 60%
de los pacientes se diagnosticaron en estadios tempranos. En pulmón, aproximadamente el 70%, y ese número puede ser mayor en nuestra población en Colombia, se diagnostican en estadios avanzados donde no hay ninguna opción de tratamiento con intención curativa. Hay tratamiento con intención de paliación. La reducción en la mortalidad estuvo cercana al 26%, y ellos hicieron un análisis posterior en la población femenina y esa reducción en la mortalidad alcanzó a ser superior al 30%. Esto es detección temprana en población no fumadora. Esto es una publicación de Corea, un grupo muy interesante que hace TAC de tórax de baja dosis en no fumadores, y ellos, ¿cómo han logrado caracterizar su población? Tienen una población mucho más joven de debut del cáncer de pulmón, tienen también una mayor frecuencia en mujeres. En población asiática el comportamiento del cáncer puede ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a leer en población anglosajona. La edad es determinante, la exposición al humo de biomasa. Ellos tienen una importante exposición de su población femenina todavía a las hornillas, a las estufas de fogón con leña o con carbón, carcinógenos del ambiente. El tabaquismo de segunda mano para ellos es muy importante, y la susceptibilidad genética, sin duda que no es motivo de esta charla, pero sí es importante tenerla en cuenta. Tienen un mejor pronóstico y sobrevida que en fumadores, probablemente en relación con el diagnóstico de la población más joven y de la población y de ser diagnosticado en mujeres. Esto es un precedente, esta publicación sentó un precedente porque no hay estrategias claras de cribado en población no fumadora, y el TAC de tórax de baja dosis en Asia es una prueba diagnóstica de uso muy común para hacer detección temprana. ¿Qué incluimos nosotros en detección temprana en la Fundación Neumológica? La remisión de los pacientes se logra a través de neumólogos, generalmente los mandan los neumólogos de la misma fundación. Se hace una verificación de los criterios de inclusión, se tiene en cuenta que cumplan para hacer detección temprana. Se hace el TAC de tórax, se garantiza un TAC de tórax con baja dosis de radiación, se le hacen pruebas de función pulmonar, espirometría pre y post, una capacidad de difusión. Todo paciente con consumo de tabaco en el año anterior va a una consulta de cesación de tabaco, y al final el paciente tiene una retroalimentación de los resultados obtenidos. Bueno, entonces, para ser concreta en esto, detección temprana de cáncer de pulmón, ¿qué se necesita? Pues que el equipo, la doctora Liliana Arias ahorita les va a hablar de TAC de tórax de baja dosis, y se van a dar cuenta que es una estrategia fácil de implementar, y creo que siendo neumólogos la función pulmonar debe hacer parte de nuestras consideraciones en la población para hacer detección temprana. La cesación de tabaco, hay estudios que demuestran que hacer cesación de tabaco en detección temprana aumenta la posibilidad de salvar vidas, y sin duda explicarle al paciente al final qué hemos encontrado y por qué es importante volver al seguimiento, por qué hay que seguir en el seguimiento, por qué hay que hacer los exámenes, hace caer al paciente en cuenta de que algo no va bien y que hay que seguir en contacto con el doctor. Entonces, hablando ya de la enfermedad relacionada con cáncer de pulmón, esto es una publicación no tan reciente, pero muy llamativa, porque definitivamente la prevalencia de EPOC es mucho mayor en población que tiene cáncer de pulmón, y esto luego de que se hace la extracción de datos y se hace un análisis independiente de la edad, del sexo y la historia de tabaquismo. Los sujetos que fueron incluidos en este estudio, se le hacía pruebas de función pulmonar al ser diagnosticados con cáncer de pulmón, y tenían una frecuencia muy superior de EPOC en relación con la población general. Esto es discriminado por el BF1, y fíjense que no falta tener una EPOC grave o gravísima. Tener obstrucción muy severa no garantiza o no se correlaciona con la presencia o no de cáncer de pulmón. Generalmente estos pacientes tienen una obstrucción entre leve y moderada del flujo de aire.
entonces no confiarse de la función pulmonar como estrategia única para hacer detección temprana en cáncer de pulmón. Fíjense que aquí está el predicho del BF1 expresado en porcentajes y es en algunos de ellos llega a ser normal. Bueno, entonces esto es un análisis que se hizo también de una población que fue llevada a detección temprana de cáncer de pulmón y ellos tuvieron en cuenta un índice paquete año igual al que les comenté anteriormente y también se observó que hay individuos que por la historia de tabaquismo, por el índice paquete año, no clasifican para ser considerados e incluidos en un programa de detección temprana. Sin embargo, en esos pacientes donde el índice paquete año se tuvo en cuenta se tuvo un índice paquete año inferior para hacer detección temprana, también se encontró una frecuencia mayor de cáncer de pulmón. Yo creo que esto y otra evidencia un poco más reciente es lo que ha hecho bajar el índice paquete año. Antes era súper estricto, 30 o 30. El Task Force de Estados Unidos la semana pasada hizo una publicación que todavía no está como disponible en PDF, sino solamente en la página de internet, y reducen el índice paquete año de 30 a 20, muy seguramente en relación con la evidencia actual. ¿Por qué hacer cesación de tabaco? Porque el incluir políticas específicas que busquen impactar el consumo de cigarrillo sirve para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón. Ahí, como está tan de moda hacer modelamiento, hay una publicación muy reciente del Journal of Thoracic Oncology que demuestra que que hacer cesación de tabaco sirve. Los programas de detección temprana que no tengan específicamente incluida la cesación de tabaco deben vigilar el consejo para el abandono, así no haya un experto de tabaco diciéndole al paciente cómo abandonar, como siempre hay que hacer el advice al paciente para constatar que efectivamente se tenga en cuenta la cesación como una estrategia de prevención de recaer. Y sin duda hay nuevos retos con el uso de los nuevos dispositivos, el vapeo, las nuevas estrategias de la industria tabacalera para cada vez jalonar mayor población al consumo de tabaco, y también desconocemos el impacto de la enfermedad con el uso de estas nuevas formas de consumo. Esto era todo lo que tenía para decirles. De nuevo, mil gracias por la invitación y espero poder estar en una nueva oportunidad con todos ustedes. Doctora Lucía, muchísimas gracias por su intervención. Fue una temática clave en el abordaje del cáncer de pulmón y le agradecemos por su tiempo y toda su colaboración. Gracias. Ahora continuaremos con nuestra tercera conferencista de la sesión de hoy, la doctora Liliana Arias Álvarez. Ya vamos a compartir. Hola, doctora. Hola. ¿Estás viendo mi pantalla? No, doctora. Toca habilitar. Espérate un momento porque no sé por qué me sale. Ya. Se supone que ya te la estoy compartiendo. Sí, creo que ya va a salir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás viendo mi pantalla? No, doctora, se desconectó. Dale otra vez a compartir pantalla. Ok. Ahí estoy compartiendo pantalla. Listo, doctora, ya nos van a habilitar acá. ¿Listo? Sí, doctora. Bueno, les presento a la doctora Liliana Arias. Ella es médica y cirujana de la Universidad del Valle, especialista en radiología y subespecialista en imagen corporal de la Universidad de Antioquia, miembro del grupo de reentrenamiento en radiología torácica de la Asociación Colombiana de Radiología y docente del programa de posgrado tanto de cirugía de tórax como de radiología de la Universidad El Bosque. La doctora Liliana nos hablará acerca de la evaluación del nódulo pulmonar
y la función de la tomografía axial computarizada a bajas dosis, en una charla de 30 minutos de duración. Bienvenida, doctora Liliana, le damos la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés y este es el disclaimer. Es una charla que es patrocinada por Roche, sin embargo, todo el contenido de la charla es responsabilidad y propiedad mía. Vamos a empezar rápidamente con la definición de nódulo pulmonar. Recordemos que es un área de incremento en la densidad, es decir, la atenuación del parénquima pulmonar, que usualmente tiene morfología esférica y que debe ser, por definición, menor de 3 centímetros, que puede tener una densidad sólida de vidrio esmerilado puro o puede tener una combinación de ambos, teniendo un componente sólido y componente de vidrio esmerilado. Desde la década de los 70 se iniciaron muchos proyectos de detección temprana de nódulo pulmonar por ser una de las principales o de las primeras manifestaciones de cáncer de pulmón. Sin embargo, los primeros estudios no fueron impactantes en cuanto a mortalidad, ya que fueron realizados con radiografía convencional. Y es que cuando hablamos de radiografía convencional, debemos recordar que la sensibilidad para detectar nódulos pulmonares es solo del 50% y la especificidad del 87%, y eso para nódulos sólidos. Luego, para nódulos con densidad de tejidos blandos son mucho más bajos esos números, y aún el 7% de aquellos nódulos que uno por radiografía puede decir que definitivamente son calcificados, resulta que pueden ser lesiones que posteriormente estén relacionados con un cáncer de pulmón. Este es un ejemplo de lo que les estoy hablando. Este es un paciente que ingresa por un dolor torácico, se le hace una radiografía de tórax. Si uno mira la radiografía probablemente de manera muy rápida, pues lo único que ve es que tiene engrosamiento de las paredes de los bronquios y unos pulmones aumentados de tamaño, y puede que no vea ningún otro hallazgo. Sin embargo, quiero decirles que esta tomografía se le hizo el mismo día al paciente, y miren que tiene un nódulo, que es un nódulo grande con un halo de vidrio esmerilado, que pareciera ser indetectable en la radiografía. Ahora, realmente no es indetectable. Si ustedes se fijan en la parte periférica y basal del campo pulmonar izquierdo, hay un incremento débil en la atenuación en la periferia que corresponde a ese nódulo pulmonar. Entonces, la sensibilidad está muy dada, uno, por qué tan sólido es ese nódulo. En este caso, este nódulo no era una neoplasia, era un nódulo de naturaleza inflamatorio, y esos nódulos pueden ser no muy densos y eso los hace aún más indetectables en radiografía convencional. ¿Cuál es el gran reto que tenemos? Es que los nódulos pulmonares, todos sabemos que tienen una alta prevalencia en enfermedades benignas, como amartomas, granulomas, etcétera, pero que también hay condiciones malignas que son las que nos interesa detectar tempranamente, y es por eso que cuando hacemos el análisis del nódulo pulmonar tenemos que basarnos en sus características morfológicas, además de las probabilidades pretest, para determinar cuál es el riesgo de que sean malignos. ¿Qué hacemos nosotros desde el punto de vista radiológico? Hacemos una caracterización específica en cuanto a tamaño, contornos, densidad, si realza o no con el medio de contraste. Esto lo voy a dejar entre comillas porque esto no hace parte del protocolo de baja dosis, sino un protocolo que llamamos el protocolo de TAC dinámico. Y una cosa muy importante es la localización. En cuanto a la determinación de la probabilidad de malignidad, recordemos que el modelo de Brock es hoy por hoy el modelo que debemos utilizar para establecer ese riesgo pretest, porque es el único estudio que ha incluido el tamizaje con TAC de baja dosis y que para la selección y la detección de los nódulos pulmonares. ¿Qué pasó y por qué en el 99 se llevó a cabo el Mayo Long Project, que fue un estudio que utilizó TAC de baja dosis y dejó muy mal rankeado al TAC de baja dosis para la detección de nódulos pulmonares, y por eso fue que por mucho tiempo como que no se insistió en esta técnica porque se dijo que no tenía realmente un impacto en mortalidad? Es que fue un estudio que no tenía claro cuál era el límite inferior en tamaño del nódulo para decir que ese nódulo debería ser seguido o tenía como una alta probabilidad de ser una neoplasia. Entonces, posteriormente sale el Early Lung Cancer Action Project, que sí ya estableció límites en cuanto al tamaño, y de allí tenemos que los nódulos que son menores de 5 milímetros pues tienen un riesgo de malignidad muy bajo, y que realmente son aquellos mayores de 20 milímetros
los que tienen mayor riesgo de malignidad quedó entre el 64 y el 82%. ¿Qué es importante en cuanto a los nódulos pulmonares y sus medidas? Uno, el tamaño debe ser medido siempre en ventana para pulmón, debe ser magnificado al máximo la imagen para que uno pueda establecer bien dónde pone los caliper para iniciar las medidas, y se debe utilizar la imagen donde la mayor dimensión del nódulo, se debe medir en sus dos ejes mayores de manera perpendicular, se debe promediar las medidas y ese promedio es lo que se debe anotar siempre acercando al número entero mayor. Es decir, si nos da 23,5, pues lo dejamos en 23, pero si nos da 23,6 milímetros, entonces lo dejamos en 24 milímetros. ¿Por qué no se debe medir en la ventana de pulmón? La ventana de mediastino, que es la que tenemos a su derecha, porque la ventana de mediastino es muy útil para ver densidades, pero puede subestimar el tamaño ya que no incluye las áreas de menor densidad que al pasarlo a este tipo de ventana se pueden perder. ¿Qué otra cosa es importante en la caracterización morfológica? Los bordes. Y es que sabemos que definitivamente aquellos nódulos que tienen bordes irregulares, lobulados o espiculados tienen una tasa de malignidad que va entre el 33 al 100%, y de hecho hoy por hoy la espiculación es tal vez el criterio morfológico más importante como predictor de malignidad. En cuanto a la densidad, los nódulos pueden ser sólidos, parcialmente sólidos o de vidrio esmerilado. Recordemos que el nódulo sólido es el más común, que si comparamos entre el sólido, el de vidrio y el de componente, el que tiene ambos componentes, el sólido es de estos tres el que menor probabilidad tiene de malignidad. Sin embargo, la mayoría de los cánceres pulmonares pueden debutar con un nódulo de estas densidades y la mayoría de las metástasis suelen ser nódulos sólidos, aunque es muy raro que sean únicas. Se estima que solo menos del 7% de las metástasis son nódulos pulmonares únicos. El vidrio esmerilado es un incremento débil en la atenuación en el parénquima pulmonar que nos permite ver las estructuras vasculares y las estructuras anatómicas por debajo de este. También puede corresponder a algunas entidades benignas como la fibrosis o a procesos inflamatorios. Por eso es que cuando se detecta inicialmente se debe seguir, y es su persistencia en el tiempo la que nos debe alertar a malignidad y puede ser la primera manifestación de una enfermedad maligna en el 59 a 73%. Recordemos que puede ser la manifestación de una enfermedad premaligna, como es la hiperplasia adenomatosa típica o un adenocarcinoma de crecimiento lipídico, que ya es una entidad maligna establecida. Y de los tres de densidades, el nódulo que tiene componente de vidrio esmerilado y componente sólido definitivamente es el que más riesgo de malignidad tiene, hasta el 63%, y recordemos que el tamaño del componente sólido es el que nos habla de probablemente las características de invasividad que tenga esa neoplasia. Ahora, esta es la pregunta del millón y es por eso que hacemos tomografía, es de determinar si pueden los estudios por imágenes diferenciar entre nódulo benigno y maligno, y la respuesta es: hacemos todo lo posible, teniendo en cuenta que todos esos criterios que les acabo de mencionar, pero además patrones como los de calcificaciones. Recordemos que existen unos patrones de calcificación que orientan más a benignidad, como el central, el sólido difuso, el crispeta o el laminado, y que aquellas calcificaciones micropuntiformes, heterogéneas, dispersas o excéntricas nos deben orientar más a procesos malignos. Sin embargo, quiero hacer una excepción a la regla, y es que no importa que el patrón de calcificación parezca benigno, si el paciente tiene un antecedente de malignidad ósea, como por ejemplo un osteosarcoma, todo nódulo, independiente de que tenga un patrón de calcificación casi benigno, como en este caso les muestro, que es una calcificación sólida, debe ser considerado una metástasis. Entonces, en pacientes con antecedente de malignidad ósea, no existe eso de que un patrón de calcificación pueda sugerir benignidad, y esa es la excepción a la regla del patrón de calcificación. Otra de las características que utilizamos en cuanto a la densidad para determinar si pueden ser benignos es el contenido graso. Y hay que tener mucho cuidado con qué consideramos grasa. Entonces, consideramos grasa si mide menos de menos 40 hasta menos 120 unidades Hounsfield. Es decir, mediciones de menos 10, menos 20
no son consideradas grasas. Recordemos que algunos nódulos sólidos pueden tener componentes necróticos que midan menos 10 y eso no quiere decir que tengan grasa. El 50% de los amartomas tienen esta característica, los lipomas tienen esta característica y algunas metástasis de tumores que tengan componente graso, como el liposarcoma o el cáncer de células renales. Y así como hay una excepción, también hay una confirmación a la regla, y es que si vemos en un mismo nódulo componente graso como este y calcificaciones en crispeta, eso casi que es específico para amartoma y podemos definitivamente descartar malignidad. Esto es uno de los protocolos que les decía al principio, no es un protocolo que se use en detección de cáncer de pulmón, que es el TAC dinámico con medio de contraste. Este es más para determinar si un nódulo puede tener componente benigno o maligno. Ahora, ¿por qué no se usa? Muchos de ustedes probablemente no lo han oído mencionar. Es porque como en muchas partes se tiene PET-CT, pues se recurre primero al PET. Pero quiero decirles que es una buena herramienta cuando no tenemos una disponibilidad fácil de PET-CT. Y simplemente es un protocolo en el que se hacen cortes finos en fase simple y después de inyectar medio de contraste, cortes finos sobre el nódulo al minuto y a los 4 minutos. Y uno mide las densidades en el nódulo en fase simple, en el minuto y en los 4 minutos y mira si realza o no. Si ese nódulo no realza más de 20 unidades Hounsfield o entre 15 y 20 unidades Hounsfield, si no pasa de eso, la probabilidad, el valor predictivo negativo para malignidad es del 96%. ¿Eso qué quiere decir? Que si un nódulo no incrementa su densidad en más de 20 unidades Hounsfield, uno casi que con mucha certeza puede decir que es un nódulo benigno y eso podría ser una herramienta muy útil en los sitios donde no haya una fácil disponibilidad de un PET-CT, pero tiene las mismas indicaciones del PET-CT, es decir, tienen que ser nódulos sólidos, no sirve para nódulos de vidrio esmerilado, y tienen que ser nódulos mayores de 8 milímetros. Este es un ejemplo de eso, es una paciente que tenía un nódulo, le hicimos el protocolo, nunca tuvo más de un incremento de más de 20 unidades Hounsfield, lo concluimos como que su valor predictivo negativo para malignidad era el 96%, sin embargo, pues el cirujano consideró que como era tan periférico, lo iba a biopsiar y efectivamente fue un tuberculoma, entonces un nódulo de naturaleza benigna. Este es el estudio que respalda eso que les estoy diciendo, fue publicado en 2016, lo pueden revisar, del doctor Qureshi, salió en BMJ, donde hablan de la gran, digamos como la gran fortaleza que tiene como herramienta, incluso que puede ser tan útil como el PET-CT si no se tiene un PET-CT cerca o de rápida disponibilidad. Ahora, existen otros criterios que consideramos que pueden ayudarnos a determinar malignidad, son la convergencia vascular, es decir, ver el vaso llegando a la lesión, el bronquio dilatado llegando al nódulo, que es lo que llamamos bronquiolograma, la pseudocavitación, que es ver como espacios de pulmón respetados entre la lesión y la cavitación. Todos estos pueden ser signos de malignidad. En cuanto a la localización, recordemos que los cánceres son mucho más frecuentes en el pulmón derecho y en el lóbulo superior. Hasta el 70% de los cánceres se localizan en lóbulos superiores, pero eso no es, digamos que no es per se una característica válida. Y esto es un ejemplo que les voy a mostrar. Este paciente tenía un antecedente de un cáncer de colon, se le hizo un TAC de abdomen de control. En la base del TAC de abdomen, en lo que se veía las bases pulmonares, se encontró este nódulo cavitado que tenía esta cola pleural, ambas características de malignidad, además ambas características de un primario, no de una metástasis. El paciente fue llevado a biopsia pulmonar y efectivamente encontramos que tenía un segundo primario, que era un cáncer de pulmón en un estadio temprano. Entonces, las características morfológicas priman sobre la localización. Y este es el ejemplo también contrario, donde vemos en el lóbulo superior izquierdo un nódulo que tiene todas las características de un amartoma. Entonces, si bien la localización es importante, no es un criterio per se más importante que los morfológicos y los que les he mencionado antes. La localización pericisural salió del estudio Nelson del que les habló la doctora Lucía. Eso hace referencia a que usualmente aquellos nódulos que tienen morfología poligonal,
que están periféricos a menos de 1 centímetro más de los lóbulos inferiores y que se conectan por pequeños septos delgados a la pleura son usualmente ganglios intrapulmonares y eso, digamos que excluye la posibilidad de malignidad. Sin embargo, si uno no ve todas estas características, pueden ser atípicos y definitivamente, como les decía, así sea periférico, así sea hasta 1 centímetro, así esté conectado por septos delgados. Si es especulado, eso ya es un criterio de malignidad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre que busquemos nódulos pericissurales o que veamos nódulos periféricos es que tengan todas las características para que uno diga que son típicos, y si son típicos, uno puede concluir con mucha tranquilidad que estamos frente a ganglios intrapulmonares y que definitivamente no existe un riesgo de un cáncer de pulmón. Este es un ejemplo, paciente que fue remitida a nuestro servicio para evaluación de este nódulo pulmonar, le habían pedido un protocolo dinámico, le hacemos el TAC, esta es la ventana de pulmón en fase simple, vemos el nódulo, vemos la ventana de mediastino, vemos que tiene densidad de tejidos blandos y hacemos las reconstrucciones de los cortes finos. Esto es una reconstrucción sagital. Miren, aquí está la cisura mayor y esta es la cisura menor y vemos cómo es pericisural, cómo es poligonal. Miren en la reconstrucción coronal cómo se ve triangular y con eso uno puede decir que eso es un ganglio intrapulmonar y esa paciente no va a requerir seguimiento ni va a requerir que le hagamos la inyección de medio de contraste. Entonces, podemos ahorrar en ese caso el riesgo de un medio de contraste endovenoso. Si han visto todos esos criterios morfológicos de localización, están basados en tomografía y aquí es donde vamos a empezar a hablar de TAC de baja dosis. Y es que, como les mencioné desde un principio, desde los 70 venimos en esto de diagnosticar cada vez más temprano el cáncer de pulmón. Sin embargo, como les dije, los primeros estudios solo tenían en cuenta la radiografía convencional. Y fue después del 99, más o menos, que se comenzó a pensar en realizar tomografías. Ahora, ¿por qué de baja dosis? Porque todos sabemos que la radiación tiene efectos nocivos sobre la materia, sobre los tejidos vivos, y la idea es someter al paciente a un procedimiento que le ofrezca más beneficios que riesgos. Entonces voy a hablarles un poquito de lo que es la dosis de radiación. Recordemos que las dosis de radiación existen varias medidas. Está el Röntgen, que es una medida de la ionización que se produce en los tejidos por la radiación. Está la dosis absorbida, que es por la materia, que eso se mide en grays. Y existe una cosa que se llama la dosis equivalente, que es la radiación absorbida por la materia, pero viva, en este caso los tejidos del cuerpo humano, que se mide en sieverts. Para efectos prácticos, deben recordar siempre que como son dosis equivalente, un gray es igual a un sievert. Y eso, ¿por qué se los cuento? Porque uno tiene que saber qué dosis de radiación están asociadas con problemas o alteraciones a nivel de la materia viva. Entonces, se supone que si sometemos, o se supone, no, esto está estudiado, que si sometemos a un cuerpo, a una materia viva, a una radiación que vaya entre los 0,25 y 1 sieverts, ese paciente ya va a tener síntomas. ¿Cuáles? Náuseas, alteraciones de médula ósea, de ganglios linfáticos y del vaso, pero se considera que estos efectos son reversibles. Si lo sometemos a dosis entre 1 y 3 sieverts, va a haber los mismos efectos, es decir, sobre el tejido linfático básicamente, pero en este caso ya se considera que la recuperación es solo probable, no hay certeza de que el cuerpo se recupere. Obviamente, si ya son mucho más altas, de 3 a 6 sieverts, va a haber daño hematológico. Recuerden que hay depilación del tracto gastrointestinal que produce diarreas constantes, esterilidad y muerte. Y más de 10 sieverts sería una bomba atómica, pues hay parálisis inmediata y mortalidad. Entonces, ¿cuánto? ¿Qué es lo que nos interesa finalmente? Es cuánto nos da una radiografía. Entonces, una radiografía póstero anterior nos da alrededor de 0,49 miligrays o milisieverts. Entonces, estamos muy lejos de tener en una radiografía una dosis de radiación que sea significativa para provocar efectos adversos en el cuerpo humano. Cuando hacemos una póstero anterior más una lateral, más o menos tenemos una dosis de 0,9 milisieverts. O sea, estamos lejísimos de tener efectos adversos en el cuerpo.
¿Qué pasa con la tomografía? Entonces, la tomografía depende de lo que hagamos. Una tomografía convencional, más o menos, da alrededor de 7 a 10 milisieverts. Esto que les puse a su derecha es el cuadro de información de un paciente al que se le hizo un angiotac. Un angiotac a veces requiere que hagamos las proyecciones de planeación, luego las proyecciones simples y luego las proyecciones contrastadas. Si, digamos, obtenemos una fase arterial, una fase venosa, pues cada vez la radiación va aumentando. Y en este caso yo la calculé. Esto que dice acá el total de LP es los miligrays, la fracción depositada en la materia viva en esa persona que se le hizo el TAC fue de 977 miligrays. Y hay un factor de conversión, depende del órgano en el cual se enfoca el estudio. El factor de conversión para el tórax es de 0,017. Luego, este TAC nos dio a este paciente una dosis total de 16 milisieverts. Si yo les decía que se requerían mínimo 0,25 sieverts, pues igual estamos muy lejos, aún en una tomografía convencional, de dar una dosis que sea nociva para el cuerpo humano. Y si esto yo lo convierto en radiografías, más o menos tenemos hoy por hoy en los equipos modernos que un TAC equivale a unas 33 radiografías más o menos. La idea con el TAC de baja dosis es ¿cuál? Entonces, modificamos parámetros, disminuimos el kilovoltaje pico y el miliamperaje, es decir, disminuimos la energía que le ponemos a esos electrones y la cantidad de electrones que vamos a depositar sobre ese individuo para disminuir la dosis total de radiación. Y mire cómo de una dosis de 970, casi 980 miligrays por centímetros, que nos da un angiotac, bajamos en un TAC de baja dosis a aproximadamente 90 miligrays por centímetro. Eso nos da una dosis efectiva que no alcanza a los 2 milisieverts. Entonces, eso es básicamente el TAC de baja dosis. Ahora, ¿se requiere un equipo especial? No, es el mismo tomógrafo que usamos. Recordemos que es un tomógrafo que debe ser mínimo de 16 detectores, debe ser helicoidal, no se debe hacer en tomógrafos de menos detectores y lo único que hacemos es modificar los parámetros de kilovoltaje y miliamperaje para disminuir el riesgo y obtenemos igual imágenes que son diagnósticas. Otra cosa importante que debemos recordar es que el análisis de las imágenes debe hacerse con algunas técnicas que nos faciliten la detección de los nódulos pulmonares. Una de esas técnicas es la reconstrucción multiplanar, donde podemos enfocar al mismo tiempo cortes axiales, cortes sagitales y coronales para ubicar las lesiones. Y la otra técnica muy importante para la detección de nódulos pulmonares son las proyecciones de máxima intensidad. Estos realmente son postprocesos que hacemos en la estación de lectura de las imágenes obtenidas para aumentar la detección y mejorar la posibilidad o mejorar la certeza diagnóstica. ¿Qué es importante? No les voy a hablar de guías Fleischner, realmente las guías Fleischner son para pacientes donde los nódulos pulmonares son hallazgos incidentales. Lo importante es que sí tenemos que comenzar a conocer lo que es el LONRADS. El LONRADS es la clasificación que se debe utilizar para hacer el diagnóstico o para hacer la conclusión de los estudios de baja dosis. Y el LONRADS básicamente está compuesto por un puntaje que tiene dos partes. La primera parte clasifica el nódulo en categorías que van del 0 al 4B. Esto se toma con base en la morfología y el tamaño. Y la parte 2 adiciona modificadores. Esos modificadores son 3, la X, la C y la S. La X es cualquier característica que me incremente el riesgo de malignidad. Por ejemplo, si es espiculado, si está cavitado, si tiene bronquiolograma de aire, eso sería un modificador X. La C implica que el paciente tuvo cáncer en el pasado. Y la S, si yo veo un hallazgo que puede ser potencialmente importante, pero que va más allá del nódulo. Por ejemplo, que le vea un aneurisma de aorta. Entonces, yo reportaré el LONRADS clasificado, la categoría del 0 al 4B, pero además debo añadir el modificador de la S. No les voy a hablar, pues, de ejemplo uno por uno, porque eso es tema de una charla completa, pero sí quiero que sepan, que conozcan que existe esta clasificación y que es la manera correcta como se deben reportar los TAC de baja dosis. Se considera un TAC cuando se reporta un LONRADS 0, es porque
no hay información suficiente para hacer la valoración del tomógrafo, del TAC. Por ejemplo, no cumplió con las características técnicas. Es un TAC de cortes gruesos. Cortes de 5 milímetros no nos sirven. Tienen que ser cortes finos, idealmente de 1 milímetro, máximo de 2 milímetros. O que el paciente no trajo los previos para comparar. Si se concluye un LONRAT 0, estamos hablando que el estudio es negativo, es decir, que no hay nódulos ni hay nada que necesitemos seguir. Sí, y están los otros parámetros, esto es muy parecido al BIRATS que usamos en mama, donde decimos que si un LONRAT 2 es porque ese nódulo definitivamente nos parece que es benigno o que tiene una apariencia o un comportamiento benigno al seguimiento. Probablemente benigno será un LONRAT 3, probablemente sospechoso será un LONRAT 4A y sospechosos serían los LONRAT 4B y 4X, y recordemos que existen los otros modificadores que son la S y la C. Con esto termino mi participación en este evento. Nuevamente les agradezco. Gracias por su atención. Doctora Liliana, le damos las gracias por su participación en la jornada de hoy. Fue una charla muy interesante para todos nosotros y fue un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, ya para finalizar la sesión del día de hoy, queremos dar a conocer brevemente algunos proyectos de investigación dentro de la línea de cáncer de pulmón que se está llevando a cabo dentro del grupo de investigación MEDITA. Bueno, como les comentaba en la jornada del día de ayer, en nuestro grupo de trabajo contamos con diferentes líneas de investigación. Sin embargo, hoy hablaremos brevemente de la línea de cáncer de pulmón. Uno de los grandes trabajos que se está llevando a cabo se titula Diseño adaptativo de una ruta abreviada para cáncer de pulmón en el oriente colombiano. Dentro de los autores encontramos estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander, médicos egresados UIS y nuestros tutores, la doctora Tania Mendoza, el doctor Javier Fajardo y el doctor Fabio Bolívar. El objetivo de este trabajo es identificar los factores que afectan el tiempo y la etapa de detección de los pacientes con cáncer de pulmón. Dentro de los objetivos específicos que establecimos fueron, el primero, establecer los tiempos de intervención en los pacientes con cáncer de pulmón, refiriéndonos a los tiempos en los que se realiza el diagnóstico, el tratamiento e incluso el seguimiento de los mismos. En segundo lugar, es reconocer las dificultades relacionadas a la adherencia a las guías de manejo de cáncer de pulmón, es decir, identificar las barreras que se presentan, la proporción de pacientes con atención y tratamiento completo, identificar las tasas de supervivencia y el riesgo de mortalidad. En tercer lugar, es identificar la proporción de pacientes con cáncer de pulmón que reciben atención en nuestra institución. Y finalmente, es determinar la tasa de mortalidad de cáncer de pulmón. Este es un estudio de una corte retrospectivo de tipo observacional y descriptivo que incluye pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de una institución de salud de tercer nivel de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Para ello, una revisión de registros clínicos desde enero del 2008 hasta diciembre del 2018. Ya dentro de las variables que se tuvieron en cuenta están en primer lugar las variables sociodemográficas como edad, sexo, el lugar de procedencia, el régimen de seguridad social, entre otros. Otro tipo de variables son las clínicas, como el peso, la talla, identificamos si era un fumador activo o es un exfumador, o si quizá era un fumador de segunda mano, así como las comorbilidades y la sintomatología. En cuanto a las variables administrativas, acá queríamos identificar los tiempos de cada uno de los momentos de lo que sería el abordaje de un paciente con cáncer de pulmón e identificar las barreras que estos presentaban. Con esto, pues, se llevó a cabo una prueba piloto de este proyecto y lo que encontramos fue que los pacientes están acudiendo cuando la enfermedad ya se encuentra en estadios muy avanzados y eso se asocia a las altas demoras en el acceso a la atención. Y además, sea como por la consulta o por la realización de las ayudas diagnósticas. Ahora,
se identificó que estos estadios en los que llegan los pacientes generan un aumento en el costo de los servicios. No estamos únicamente frente al manejo de la enfermedad, sino también de sus complicaciones, lo cual genera un aumento en la mortalidad de estos pacientes. Y es por ello que surge la necesidad de implementar estrategias para el abordaje adecuado y oportuno de estos pacientes, como sería la ruta de atención para cáncer de pulmón. Adicionalmente, pudimos observar que tan solo un bajo porcentaje de los pacientes recibió educación sobre las conductas antitabáquicas e información acerca de los signos de alarma para reconsultar. Esto se convierte pues en un aspecto crítico en lo que todo el personal de salud se ve involucrado, pues es una de nuestras tareas es potenciar el autocuidado de nuestros pacientes. Ya por otro lado, se identificaron algunos aspectos que se relacionaron con la mortalidad, como son la presencia de retrasos en el servicio, las diferentes comorbilidades y la baja educación dada por el personal de salud. Es así como estos aspectos deberán tenerse en cuenta para la estructuración de rutas de atención ágiles que tengan efectos favorables en los gastos de la institución y del mismo. A la doctora Claudia Uribe, a la doctora Lucía Viola y a la doctora Liliana Arias por sus excelentes ponencias en la noche de hoy, que fueron una gran fuente de formación académica dentro del módulo de cáncer de pulmón. Y esperamos poder contar con su participación en próximas oportunidades. Por cuestiones de tiempo no podemos llevar a cabo la sesión de preguntas, pero les daremos respuesta esta semana por medio de nuestra red social de Instagram, MeditaWiz, por lo cual les recomendamos que nos sigan. Les recordamos también a todos los participantes que esta transmisión quedará disponible en nuestro canal de YouTube, Investigación Medita, y les recomendamos suscribirse. Adicionalmente, le damos las gracias a todos los asistentes por su participación durante nuestro tercer día del simposio web de actualización en hipertensión pulmonar y cáncer de pulmón, así como a nuestras instituciones asociadas y a nuestros patrocinadores. Mañana a las 6:30 p.m. hora Colombia, nos encontraremos de nuevo para llevar a cabo la jornada del cuarto día de este simposio virtual. Desde el Grupo de Investigación Medita les deseamos una feliz noche y hasta luego.